Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo entonces en el capítulo 5, del versículo 11 hasta el final donde termina el capítulo 5. Vamos a dar lectura. Y ahora un tanto así abajo. Y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Vemos que en estos versículos últimos del capítulo 5 de Apocalipsis, vemos lo que sucede una vez que Jesús, el Señor, toma en su mano el libro y tiene la autoridad para no solo tomarlo, sino también abrir sus sellos. Y aparece aquí en escena no solamente el trono, y también aparece el Cordero, sino que dice que había millones de ángeles. Amén. Ese es el ejército de nuestro Dios, millones de ángeles. Recuerden que la Biblia nos aclara y nos dice que cuando Satanás, en su rebelión contra Dios, él arrastra a una tercera parte de los ángeles. O sea que de 3 partes, él toma una parte. O sea que el ejército del Señor, más allá de su omnipotencia, de su poder, el ejército de ángeles del Señor es el doble de aquellos que se rebelaron junto con Satanás. Y el Señor lo que está viendo es una adoración al Cordero. ¿Quiénes adoraban? Los ángeles que están en el cielo, los millones de millones, y también los salvados que representan a la iglesia, como vimos en la clase pasada, los 24 ancianos alabando y adorando al Cordero de Dios, que vamos a entender justamente que la palabra más correcta para traducirlo es el corderito. Haciendo alusión a ¿qué? Que un corderito pudo vencer a la misma muerte. Un corderito pudo vencer a Satanás. Un corderito pudo vencer el pecado. Pero habíamos visto en la clase anterior que este corderito también es verdadero león. Es el león de la tribu de Judá, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en este relato aparece, y vamos a ver, que este cordero aparece como un cordero sacrificado o como un cordero inmolado. Dice el versículo 12, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. Qué interesante, ¿verdad? Porque dice el cordero que fue sacrificado. Pero ¿cómo es posible? Si fue sacrificado, ahora va a tomar el poder. Justamente ese es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz, dio su vida, pero al tercer día resucitó con gran gloria y con poder. Hace referencia a esto, el cordero sacrificado, pero que vive. Murió, dio su vida, pero él vive para siempre. Fue sacrificado y él es digno de tomar, ¿qué dice la Biblia? El poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Bueno, vamos a ver brevemente qué significa o qué significado tiene esto de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Bueno, vemos en principio el poder. El poder
Del griego, la palabra dunamis Sí, es exacto. la capacidad infinita que tiene Dios para llevar a cabo, ¿qué cosa? Su voluntad, la voluntad del Señor. Cuando habla de las riquezas, la palabra griega para esta palabra riqueza es polutos y significa Perdón, la pastor. abundancia de toda clase de recursos que están a disposición ¿de quién? Del Señor, a disposición suya. Perdón, pastor. Sí, Buenas noches. Le quería pedir que si puede silenciar a otros que no están silenciados, por favor, amén. Sí, porque el tema, se interpone mucho. entiendo. Al estar compartiendo pantalla yo no tengo esa función. Hermanos, es verdad, por favor silencien los micrófonos porque si no, no se escucha lo que estamos explicando. Amén. Gracias. Ahí está. Gracias. Entonces, decía, las riquezas se refiere a la abundancia de toda clase de recursos que están a disposición de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Dice la sabiduría. Sabiduría, del griego se lee Sofía, aunque se escribe PH, pero se pronuncia como una F, Sofía, y significa que es la destreza, la absoluta que tiene Dios para planificar y poner su obra en marcha a través de su conocimiento. La obra de Dios es perfecta, no tiene errores de ninguna manera. Dios es sabio absolutamente en todo lo que hace, aunque nosotros humanamente a veces no lo comprendamos, aunque a veces podamos llegar a darnos esa licencia de pensar y decir, ¿cómo es posible que Dios permita esto o tal cosa? En realidad, Dios es sabio. Él es el dueño de toda la sabiduría. Y Él sabe muy bien las cosas que hace. Los que no entendemos somos nosotros, pero no por eso deja de Dios hacer lo mejor y lo perfecto. La obra de Dios es perfecta más allá de nuestros entendimientos o de nuestros conocimientos. Ahora no solamente dice poder, riqueza, sabiduría, sino que también dice fortaleza. Esta palabra del griego es ipsus y que significa y da a entender, sí, fuerza. Es el vigor, robustez, resistencia para superar cualquier obstáculo. ¿A qué se refiere entonces? A la omnipotencia de Dios. ¿Qué es omnipotencia? Omnipotencia significa que todo lo puede. No hay ninguna cosa que para Dios sea imposible. Para Dios todas las cosas son posibles. Por eso nos habla de que este Cordero de Dios, que es Jesucristo, que es nuestro Señor, tiene todo el poder, todas las riquezas, la sabiduría le pertenecen, la fortaleza quiere decir que es omnipotente. Dice luego la gloria. La gloria del griego es doxa. ¿Y qué representa? Representa todas las características divinas o de Dios. En este Cordero, que es Jesucristo, están todas las características de Dios mismo. Por eso nosotros entendemos que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Los mismos atributos. En una unidad perfecta que nuestra mente humana a veces no logra comprender enteramente, pero Dios es uno, pero son tres personas que lo representan. Jesucristo es Dios. No como muchas religiones o sectas tratan de describir a Jesús como un profeta, como un Dios de menor calidad, como un maestro y nada más. No, Jesucristo es Dios. Por eso a él le fue dado todo ¿qué?
el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y por último cierra diciendo la alabanza. ¿A quién adoramos solamente? A Dios. Y este Cordero que es digno recibe toda la alabanza. ¿Por qué? Porque es Dios. Del griego alabanza es euloquía y es la exaltación que el Cordero recibe y que merece a causa de quién es. ¿Y quién es? Es Dios. Es digno de recibir toda gloria y toda alabanza. Solo a Dios debemos adorar, alabar. Cuando se dirige esta alabanza al Cordero, estamos alabando a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque el Cordero es Dios y el Cordero es Jesucristo, es nuestro Señor. Él es Dios. ¿Por qué recalcará tanto también en esto? Porque en el tiempo que el apóstol Juan escribía esta carta, había muchas corrientes de pensamiento. Muchos que se habían metido dentro de las iglesias enseñaban de que Jesús no era Dios, que Jesús sí era un profeta, pero que no era Dios. Es importante cómo la profecía bíblica, inspirada por el Espíritu Santo, lleva a Juan a escribir todo esto. No cabe duda de que Jesucristo es Dios, que este Cordero que fue sacrificado en la cruz, pero que ahora vive por siempre y que es digno de recibir toda gloria y alabanza, es Dios. Amén. Versículo 13 y versículo 14. Escuchamos nuevamente la lectura. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ello hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo creado, absolutamente todo lo creado. Lo que está en el cielo, lo que está debajo de la tierra y en el mar, toda la creación de Dios le merece adoración o le rinde adoración al Cordero de Dios. Importante tener en cuenta esto, ¿verdad? Dice, esta vez la alabanza es llevada a cabo por toda la creación entera. Estaba adorando ¿quién en el cielo? Los ángeles y los 24 ancianos que representan a la iglesia. Pero ahora toda la creación en conjunto alaba, adora, da honra y gloria y poder. ¿Qué está diciendo con esto? Que la creación es obra de sus propias manos. La creación es de Dios y Jesucristo es Dios. La creación reconoce a su creador. Un día, este Señor, con todo su poder, con toda autoridad, nuestro Señor, establecerá su reino aquí en la tierra, como lo vamos a ver más adelante. Vamos a leer juntos el pasaje de Colosenses, capítulo 1, del versículo 15 al 18. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominio, sean principados, sean potestades. Todo fue creado en medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga
la preeminencia. Amén. Colosenses capítulo 1, del versículo 15 al 18. Leíamos, dice: por cuanto agradó a Dios, el Padre, que en él habitase toda plenitud. ¿Qué quiere decir que habitase toda plenitud? Las mismas características del Padre. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Este texto nos habla también de esto. Por eso él es digno de tomar el libro. Él fue quien pagó el precio. Él fue quien derramó su sangre. Por eso, ante el Señor Jesucristo se doblará toda rodilla, de los que están en el cielo, pero también de los que están en la tierra. Y dice, y los que están debajo de la tierra. ¿Cómo es esto? Porque un día, cuando veamos en los últimos capítulos de Apocalipsis, los muertos van a comparecer delante del gran trono blanco y van a reconocer que el único Dios verdadero es nuestro Señor. Y tendrán que postrarse ante Él. Absolutamente todos. Los del cielo, los de la tierra y los que están debajo de la tierra. No hay un cumplimiento todavía de esa palabra. Por eso estamos hablando de lo que va a suceder, lo que va a ir sucediendo. Un comentarista dice lo siguiente: todas las cosas deben glorificar a Dios. Su voluntad es ejecutada en el universo. El trono gobierna todas las cosas. El Cordero de Dios reina. La voluntad de Dios se hace en todo el universo. Y alguna persona que no conoce a Dios diría: ¿y entonces por qué pasan todas estas situaciones en el mundo? Bueno, nosotros que conocemos a Dios sabemos que todo está bajo el plan maravilloso de Dios, que hay un propósito, que su voluntad se cumple. Dice la Biblia que ni un punto, ni una tilde, ni una letra de su palabra pasará. Dice además que los cielos y la tierra podrán pasar, pero su palabra no pasará jamás. Es verdad que hoy en día no todos glorifican a Dios. Por eso esta palabra dice que un día todos van a doblar sus rodillas delante de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir, hermanos, a hacer lectura del capítulo número 6. Y aquí vamos a ver el comienzo de la serie de los 7 sellos. Recuerden que este libro que el Señor toma en su mano tenía 7 sellos. Bueno, ¿qué sucede con estos sellos? Vamos a leer capítulo 6, versículo 1 de la palabra del Señor y versículo 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Amén. Bueno, con respecto a este personaje que aparece en escena y que va en un caballo blanco y que tiene una corona, tiene un arco, y dice que salió venciendo y para vencer. Amén. Bueno, yo quisiera que tomemos una parte en este versículo, sobre todo, donde podamos interactuar un poquito, unos minutos, y ustedes me puedan decir qué opinan acerca de este primer caballo.
Porque ¿qué sucedió? Se abrió el primer sello. Y uno de los 4 seres vivientes, que era un ángel especial de un alto rango, que estaba allí junto al trono de Dios, dijo con voz de trueno, ven y mira. ¿Qué tenía que ver? Bueno, apareció el caballo blanco. Bueno, pueden habilitar los que quieran así hacerlo, su micrófono, y contarme a ver qué piensan de este caballo blanco. ¿Qué será o quién será el que está montado en este caballo y que tiene estas características? Ahora pueden abrir el micrófono, ¿eh? ¿Quién era, Martín? Buenas noches. Buenas Yo noches. pienso Jesús, Jesucristo. Bueno, esa es una respuesta. Yo voy a escuchar distintas respuestas, después analizamos juntos, ¿amén? Amén. Bien. ¿Otra opinión? Lo que, yo por lo que dije. Amén. ¿Quién será? El que está en este caballo blanco, que le fue dada una corona, tiene un arco. Seba, Ahí. El arcángel Miguel. Sebastián, Porque el ¿cómo? cordero puede ser uno de los, el arcángel Miguel, puede ser uno de ellos, porque el cordero es Jesús, y no dice ahí que fue el que subió, puede ser otro, un ángel no, pero... Bueno, tenemos Alejandra y nos decía que podría ser Jesús, Sebastián, que podría ser un arcángel o un ángel especial. ¿Otra opinión? Para mí Hacha. es palabra de Dios, Bien. que está dada Ajá. para vencer y que va a ser usada como flechas para vencer a la mentira de Satanás, ¿no? Como dice la palabra. Bien, o sea que sería parecido a lo que comentó Alejandra, porque Jesús es el verbo, es la palabra. O sea que más o menos sería algo así. A ver, ¿alguien más? ¿Otra opinión? Pueden opinar y nos podemos equivocar todos, estamos en la clase, amén, y vamos a charlarlo. ¿Quién será? Lo vuelvo a leer. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿No? ¿Nadie más? también puede ser en el comienzo del anticristo también. Amén. A ver, ¿cómo sería, hermana, eso? Cuénteme un poquito más, a ver. Puede ser el comienzo del anticristo que empieza acá en la tierra a hacerse de la suya, ¿no? A Bueno, engañar a... amén. Podría ser el anticristo, dice la hermana, que comienza a operar aquí en la tierra, ¿no? Algo así. Habla del primer jinete cuando abre los sellos. Amén. Amén. Muy bien. Muy bien. Ariel creo que tenía una opinión. ¿O no? Ariel y Cecilia, ¿no? Sí, sí. A ver. Sí, acá estamos hablando al respecto. Jesús. Ajá, muy bien. Porque, bueno, el blanco simboliza la pureza, la santidad, ¿verdad? Y el Bien. primer, y la corona. Bien. 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 Hasta ahí Yo nomás. quiero escuchar. ¿Alguien más? ¿Quién más? No, parece que no. A ver. Hermano Ángel, ¿está o está la foto nomás? No, hermanos, ¿nadie más? ¿Opinión? Pero bien, bien, bastante, pero me gusta que participen y que puedan estar dando sus opiniones y después lo analizamos juntos. ¿Amén?
Bueno, les cuento. Para esta Nosotros- primera parte, amén. ¿Quién está hablando? Compartimos con los hermanos. Nosotros lo digas. Bien, Con sí. él. Es algo malo. Con los hermanos Ocampo. ¿Sí? Bueno, muy bien, muy bien. Ramos. En 5 minutos creo que se cortaría esta reunión. Digo creo porque con Lucas estuvimos tratando de ver si podemos secuenciar las reuniones y que se una a la otra, pero ya saben que si se llega a cortar, volvemos con la misma ID y la misma contraseña. ¿Amén? Bueno, hermanos, vamos a analizar un poquito. Yo les voy a leer también en otra versión. En la versión, nueva versión internacional, dice así: miré y apareció un caballo blanco, el jinete llevaba un arco, se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Amén. Lo leo otra vez. Miré y apareció un caballo blanco, el jinete llevaba un arco, se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Esto de que lea otras versiones es porque nos ayuda a interpretar el texto. Otra de las versiones dice: salió entonces un caballo blanco cuyo jinete iba armado de un arco. Le dieron una corona y salió como vencedor. Biblia de la palabra. Otra versión dice: miré y vi un caballo blanco, y el que lo montaba llevaba un arco en la mano, se le dio una corona y salió para triunfar. Amén. Bueno, hay muchas versiones. Ahora, vamos a analizar detenidamente. Tradicionalmente, muchos dicen, bueno, caballo blanco, Jesús. Tradicionalmente. Y muchos lo siguen sosteniendo, pero vamos a analizar estas características y las versiones diferentes que leí nos dan una idea mucho más clara de la traducción literal del griego de este pasaje. Primero, alguien decía por ahí, Jesús está en el momento en su trono, y recuerden que está en la adoración celestial, y es el que está abriendo los sellos, y el primer sello desata a este caballo blanco, y que se le da un arco, pero no tiene flechas, solo un arco sin flechas. Y ahora vamos a ver por qué significa esto, un arma pero que no puede ser utilizada. Y además, ¿qué dice? Y le fue dada una corona. Bueno, Reina Valera dice y salió venciendo y para vencer, pero la mayoría de las otras traducciones que más fiel al original dice salió como vencedor. Como es la utilización de una metáfora, en realidad tiene otro nombre, este es un símil que me está diciendo es como tal cosa, pero no es tal cosa. ¿Por qué un caballo blanco entonces? Hermanos, porque el anticristo se va a vestir como un ángel de luz. En los primeros 3 años y medio, incluso va a hacer un pacto con el pueblo de Israel y va a anunciar paz en el mundo. Recuerden que Satanás se viste como un ángel de luz. Ahora, ¿por qué un arco y que no tiene flechas? Quiere decir que va a tener el poder, pero que no va a usar el poder bélico para vencer, sino lo diplomático. A través de la diplomacia va a poder tener aliados mundiales para tener poder y dominio sobre el mundo. Cuando nosotros leemos el libro de Daniel, en la profecía de Daniel, nos habla de una estatua desde la cabeza hacia los pies.
y va mencionando diferentes reinos que se levantaron en el mundo. Y el último, los pies, que sería en el tiempo postrero, es una mezcla de metal con barro. Y eso se interpreta de la siguiente manera. Es un reino que tiene poder, pero el barro representa lo humano. El poder que tiene ese reino hace referencia a las alianzas humanas, que son fuertes, pero no tanto, que en algún momento se pueden romper. Este arco sin flecha está simbolizando el poder que tendrá el anticristo a través de la diplomacia. Ya dijimos del caballo blanco, se viste como un ángel de luz. Y fíjense que dice, se le da una corona. Nuestro Señor es Rey de Reyes y tiene su corona. No necesita que nadie le dé una corona. Esta corona representa una autoridad delegada, una autoridad permitida. Le están delegando una autoridad. Y dice que, además, está saliendo como un vencedor, sería la respuesta o la traducción más correcta. Como vencedor. Porque el vencedor realmente es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿de quién está hablando este primer caballo? Es justamente cuando se da a conocer aquí en la tierra el anticristo. La iglesia es arrebatada y llevada al cielo y está en la adoración celestial junto a millones de ángeles frente al trono de Dios adorando al Señor. Y aquí en la tierra, cuando se rompe el primer sello allí en el cielo, aparece en escena instantáneamente o se da a conocer este que se viste como un ángel de luz, pero que no es luz, como un ángel de luz. Y va a venir a hablar de paz, va a venir a hablar de la solución del mundo y va a hablar justamente del humanismo. Hermanos, ¿de qué se habla en este tiempo? Del humanismo. ¿Cuánto tiempo venimos escuchando sobre los derechos humanos, etcétera, etcétera, pero que están trastornados y tocados por el mismo Satanás? Es importante que nosotros entendamos esa palabra que nos dice en el Nuevo Testamento que el espíritu del anticristo ya está entre nosotros operando, ya está preparando todas las cosas. ¿Qué falta? Que se dé a conocer. ¿Cuándo se da a conocer? Cuando el Señor rompe el sello, el primer sello, se da a conocer. ¿Y quién está con el Señor en el cielo? Los millones de ángeles y la iglesia. Y aquí en la tierra aparece este que le ha sido dado, le ha sido otorgado por un tiempo. Va a salir como vencedor, con un arco que no tiene flechas. A través de la diplomacia va a convencer al mundo. Vamos a ver más adelante que también tendrá un falso profeta, etcétera, que convencerá a las naciones de aliarse con él. Amén. Bueno, quiero escuchar algunas cosas que ustedes piensen. Tal vez no los convenza del todo esto, pero fíjense que es una representación. A alguien que se le otorga algo, al Señor Jesucristo, nadie le va a dar una corona. La corona es de Él. Un arco sin flecha está hablando de algo que no está completo. Y además, el que está abriendo justamente los sellos es el Señor Jesucristo. Junto con la adoración en el cielo de la iglesia y los ángeles. Y aquí el primer sello, recuerden que es el comienzo de los juicios de Dios aquí en la tierra. Amén. Por eso yo personalmente no coincido de que sea el Señor, porque el Señor ya no estará operando de esa manera aquí en la tierra. Y además,
la traducción más exacta dice, salió como un vencedor. Y mi Señor no es como un vencedor. Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, y Él venció y vencerá por siempre. Amén. Si quieren preguntarme algo con respecto a este versículo o agregar alguna cosa más, será muy bienvenida. ¿Por qué tenía arco solo? Porque tiene poder, va a tener poder hasta ahí nomás, no todo el poder. Por eso dice... Representa que va a tener un poder que va a estar, digamos, en las relaciones humanas que se van a dar en las potencias del mundo, entre las naciones del mundo, pero que no va a hacer falta hasta la primera mitad de la que después comienza la gran tribulación, van a ser alianzas humanas. No van a utilizar, digamos, las armas para someter a otros. Estamos hablando de las naciones. Por eso, se le dio un arco, pero no va a usar flechas en esa etapa contra las naciones. Amén. Amén. ¿Alguien más? ¿Por ahora no? Amén. Seguimos un poco más. Dice, versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Amén. Bueno, yo no sé si quieren opinar un poquito alguno. ¿Qué será este caballo? Otro caballo, el segundo, color bermejo. Y tenía poder para quitar de la tierra, ¿qué cosa? La paz. Y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Bueno, convengamos que no es la espada de la palabra de Dios. No es representación de la palabra de Dios. Si alguien quiere opinar, lo puede hacer libremente. Bendiciones. Amén, Ángel. Bendiciones. Sí, podemos ver que este es un paralelo de lo que va a suceder en lo que el Señor dijo en Mateo 24, ¿no? Amén. Que es un texto escatológico también, donde dice que se levantarán nación contra nación, reino contra reino, hambres, terremotos, y etcétera. Creo que está apuntando hacia eso, el caos. Amén. 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 Bueno, yo les comparto ahí pantalla ahora, hablando del jinete bermejo. Bueno, el bermejo es el color rojo, ¿verdad? ¿Y de qué habla esto? Habla de una violencia. Dice, le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Ahora, ¿a qué se estará refiriendo, verdad? ¿Qué es lo que va a suceder, hermanos? Si bien el Espíritu Santo va a seguir operando en aquel tiempo, porque Él es Dios, y porque es soberano, omnipresente, omnipotente, pero en la misma manera, la iglesia no va a estar. Y al tiempo de toda la maldad que se viene acumulando y que está latente en el corazón de los hombres, va a ser desatada en aquel tiempo. Si ahora vivimos tremendas cosas violentas en el mundo, imagínense en ese momento las perversiones. Yo recuerdo el pastor Simón Berengo nos contaba en una oportunidad, ellos viajaron a ministrar a una ciudad de Bolivia, yo no recuerdo qué ciudad, sé que era una región que era muy alta, y en ciertas características que tenía, que estaban festejando
lo que nosotros conocemos también como el carnaval o los corsos, pero la característica que en esa ciudad, hermanos, eso no un día, durante toda una semana dejaban que las personas hagan libremente todo lo que les parecía. Ellos estaban alojados en un hotel y les recomendaron que no salieran a la calle, que se quedaran dentro del hotel. Y ellos pudieron ver incluso desde la ventana del hotel donde estaban, por ejemplo, grupo de hombres corriendo a las mujeres, 3 o 4 personas golpeando a uno desaforadamente, y no interviene la policía, no interviene nadie en esos días. Dejan que libremente puedan expresarse y hacer todo lo que ellos quieren y no hay detenidos. Eso nos contó el pastor Simón hace muchos años. El papá del pastor Simón, él ministraba muchas veces en esa región. Y ellos fueron hace muchos años con su esposa y nos contaban esta historia. Eso pasa allí y en algunas otras partes del mundo también. Y las cosas que nosotros vemos a diario. Ahora, imagínense que haya una libertad mundial de hacer lo que bien me parece. Si ustedes se fijan en lo que aparece en televisión, ¿de qué hablan? Estamos viviendo la etapa de hacer lo que te haga sentir bien a vos. Hacer lo que tengas ganas de hacer. Estamos en el tiempo de los sentimientos. Yo siento tal cosa y entonces eso voy a hacer. Yo siento que ahora quiero ser un árbol, entonces mañana me entierro los pies para dar flores. Parece una locura, ¿verdad? Yo siento que siendo un hombre de más de 40 años, soy una nena de 3 años y entonces ahora voy al jardín. No estoy diciendo locuras, estoy diciendo realidades, que pasan en el mundo. Es lo que yo siento, eso hago. Entonces, en aquel tiempo, hermanos, se van a desatar esas pasiones diabólicas, carnales y satánicas de los corazones de las personas. Entonces, por eso ya no va a haber paz. No es que literalmente va a aparecer uno montado en un caballo rojo. No, está hablando de una característica que se va a dar en aquel tiempo. Se va a quitar la paz. Porque todos van a querer superar al otro. Todos van a querer aventajarse. ¿Sucede ahora? Sí, también. Pero imagínense en aquel tiempo cuando no haya límites. Cuando no haya límites. A eso se refiere este caballo de color rojo. Se va a quitar la paz. Y que se maten unos a otros. No va a venir un ejército, sino que unos a otros se van a matar. El vecino contra el otro vecino. El pariente contra el pariente. Los amigos entre sí. Porque si a este tiempo vivimos cosas similares, vuelvo a decir, imagínense en aquel tiempo. La paz va a ser quitada. No es un buen tiempo para vivir ahí. Por eso, hermano, yo repito, yo voy a estar adorando al Señor allí en el cielo. Junto a millones de ángeles. Y aquí el juicio de Dios. El juicio de Dios comienza con la instauración del reino del anticristo aquí en la tierra. Y le sigue esto. Se terminó la paz. Y viene la violencia desaforada en el mundo entero, donde los fuertes van a aplastar a los débiles. Usted me puede decir, hermano, y yo lo entiendo, ahora también pasan cosas similares. Es verdad. Pero imagínense en aquel tiempo lo que va a suceder. Por eso es importante, hermanos,
predique de Jesucristo. Predique para que crean en el Señor, para que se conviertan de sus malos caminos y vengan al Señor Jesucristo. Versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, ¿quién abrió el sello? Jesús, el Señor. Oía el tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré. Y aquí un caballo, ¿de qué color? Negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en su mano. Y una voz del medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Wow, tremendo esto también, ¿no? Yo quiero que opinen un poquito, así mientras tomo un poquito de agua. ¿Qué será esto del caballo negro? Que va a tener una balanza. Habla de ciertos alimentos y por un precio, pero no toques el aceite y el vino. Bueno, algunos dicen, menos mal que no tocó el vino. ¿Qué será esto? A ver, ¿quién quiere opinar? Va a haber mucha escasez de alimentos, va a haber mucha hambre, pastor. Amén. Sí, por supuesto, tiene que ver con el hambre y la escasez de alimentos. Amén. ¿Y qué será esto de 1 denario? ¿Por qué 1 denario? Pero ¿qué es cuando va a ser cuando le pongan el sello o lo que sea? Eso que la marca. No con esto, porque el denario es una unidad monetaria, es dinero. Ahora, ¿qué representa 1 denario? A ver si alguien se acuerda, tal vez. ¿Puede ser la moneda única? Podría No. ser, pero el denario ya se usaba, ¿eh? Es una unidad monetaria que aparece ya en el Nuevo Testamento, y es más, en el tiempo de Jesús, antes de que se escribiera el Nuevo Testamento, ya estaba el denario. El denario era el jornal diario de un trabajador. Amén. Estudió el hermano Ariel. No, Ariel? Hace rato nosotros nos adelantamos un poco con el caballo blanco. No nos confundimos con San Martín. Bien. Eso es bueno. Nos confundimos con el capítulo 19, versículo 11, que habla de la entrada triunfal de Cristo. Ese sí, perfecto. Claro. Amén, muy bien. Entonces, a ver, alguien más, Gladys, ahí apretó para hablar. No, yo pensaba lo mismo también del denario, que era el jornal de todo un día de trabajo. Amén. Y el aceite, y que el aceite y el vino, o sea que los ricos iban a tener abundancia y los pobres iban a morir de hambre o algo así. Bueno. Y el vino representan a eso, a los poderosos, a los que tienen más. Amén. Amén. ¿Otra cosa más que quieren opinar? La hermana Irina tal vez quiera decirnos algo. Es broma. Pero tal vez quiera hablar, no sé. Crisis, inflación. Bien, muy bien. Conozco esas palabras también, ¿eh? Amén. Bueno, denario. Ahí nuestro hermano Bagak fue a buscar el diccionario. Amén. El denario, como bien dijeron algunos, era el valor que cobraba un trabajador por todo un día de trabajo. En una moneda. Entonces, lo que un trabajador, diríamos, el jornal o la paga que se le daba a un obrero por todo un día de trabajo. Entonces, como Ariel dijo de alguna manera, inflación. Para comprar un puñado de semillas, trabajar todo un día entero. Así que no se queje, hermanos, ¿eh? Ese tiempo sí va a ser difícil.
Y como bien dijeron por ahí, hambre. El hambre, decía nuestra hermana también, hambre en la tierra. Porque sobre todo los alimentos básicos, porque dice, fíjese justamente de qué habla. Un caballo negro dice 2 libras de trigo por 1 denario. Trigo y cebada. ¿Para qué sirve el trigo? Para hacer el pan. Y también la cebada. Alimento básico. Están diciendo, para comprar un poco de pan, trigo para hacer pan, trabajar todo un día entero. Por lo menos 8 horas. ¿Y qué pudiste comprar? Y pude comprar para hacer un pan, para mantener a toda una familia. Amén. Y por otro lado dice, pero no dañen el trigo ni el aceite. Bueno, hay muchas interpretaciones con respecto a eso, pero a mí me gusta entenderlo de esta manera. Si usted tiene otra y lo quiere compartir conmigo, bienvenido. Algo parecido a lo que decía nuestra hermana Gladys, de que justamente el aceite y el vino representa a un nivel, a una casta social alta, digamos a las personas que tienen un poder adquisitivo más alto. Ya en el tiempo de Jesús no era lo mismo comprar un puñado de trigo que comprar aceite o que comprar un buen vino. Entonces, esto representaría que va a haber justamente una diferencia enorme entre una clase y la otra. Definitivamente va a desaparecer lo que conocemos como clase media, media baja y hasta los pobres. Lo que va a haber es un extremo rico y un extremo miserable, o que esté por debajo, como decimos en este día, por debajo de la línea de pobreza, que apenas llegue a comprar el alimento y nada más. Esa desigualdad social se va a establecer en este tiempo. Se instala el anticristo. Luego se rompe la paz entre las personas. Unos a otros se van a agredir, se van a matar. En tercer lugar, este caballo. La inflación va a crecer tanto que el trabajo de todo un día va a alcanzar para comprar algo que no alcanza para nada una familia tipo. ¿Qué podemos hacer con tan poco? Es como que yo quiero alimentar a toda mi familia, que está integrada por 3 hijos, mi esposa y yo, y le diga, bueno, esto es para todo el día y traiga 2 panes. Este es el alimento para todo el día, porque es lo único que pude comprar con todo el día de trabajo. Y por otro lado, las riquezas. Eso se está dando cada vez más, hermanos. Esto que estamos viviendo también de la pandemia y el coronavirus, más allá de que es real que hay una enfermedad, pero fíjese que los salarios están cada vez más abajo, congelados, y muchos ya no pueden trabajar y no pueden cobrar. ¿Y esto qué genera? Que la clase media, media baja, descienda y vaya descendiendo, y los que eran pobres bajo la línea de pobreza. Esto está haciendo todo esto. Y algunos pocos poderosos del mundo, empresarios, se siguen enriqueciendo. Y esto no estoy hablando de política ni de partidos políticos, estoy hablando de lo que está sucediendo en la sociedad mundial y que se va a intensificar cuando el anticristo ya esté establecido aquí en la tierra. Amén. Amén. ¿Alguien quiere hacer un comentario con respecto a esto? Puede hacerlo. Amén.
Bagat. Pastor, Sí, sí, yo no entendí una parte de esta, sí. que dice que no toques al aceite y al vino. La significación de esto yo no entendí. Bien, ¿Qué va a hacer este vino y aceite? bien. Yo decía que mi interpretación acerca de esto tiene que ver con el poder que tienen los ricos. O sea, el vino y el aceite estaría representando a las clases sociales altas. Ellos no van a sufrir en ese tiempo, pero el resto de la población van a sufrir hambre. O sea que las clases sociales bien separadas, ricos muy ricos y gente que no tiene para comer. También decía que hay algunas otras interpretaciones, pero en lo personal, esta yo creo que es la que más se ajusta a ese tiempo y lo que ya estamos viendo ahora. Cada vez más la gente va descendiendo en las clases sociales y los que eran multimillonarios, empresarios, cada vez tienen más millones y más empresas y más poder en el mundo. Ya se está estableciendo eso. En el tiempo del anticristo será mucho más aún. Bueno, muchas Amén. gracias. Amén. Amén. Vamos a leer versículo 7. Dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y aquí un caballo de color amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Amén. Bueno, es de color amarillo. ¿Y qué está representando? Bueno, lo dice aquí claramente. Amén. Representa la muerte. Y nos dice otra característica. Y el Hades le seguía. En el versículo 8. Miré y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre Muerte y el Hades le seguía. ¿Qué es esto del Hades? ¿Qué es el Hades? Aquí, ¿a qué se estará refiriendo en este pasaje al Hades? El Hades, que es donde están los muertos esperando para ser resucitados, no. No sé. El infierno no es como algo, Amén. Amén. algo así, ¿no? No lo sé cómo, Amén. no sé explicarlo, pero lo entiendo como que es una manera que están como descansando. Bien. Parte para ser juzgados. ¿No? ¿Otra opinión? Que va a haber en ese tiempo para esa gente, el tormento que va a haber para esa gente. Bien. ¿Alguien más? ¿No? Sebastián, muy bien. No. Bien. Entonces, fíjense que... Pastor. Sí. La palabra Hades. Sí. En traducción armenio se está escrito el infierno. Claro. Por eso yo quería que me den algunas características de las palabras que pueden aparecer. En muchas versiones aparece la palabra infierno, en otras aparece Hades. El tema es el siguiente. Yo coincido con muchos comentaristas bíblicos que a lo que se refiere es el lugar donde están los muertos, no el infierno. ¿Por qué? No es la mejor traducción decir el infierno. ¿Por qué? Porque el infierno, hermanos, vamos a ver que se inaugura más adelante en Apocalipsis. Ahí vamos a tener mucho para charlar,
Porque algunos van a decir, ¿cómo? ¿Y ahora no hay gente en el infierno? Bueno, yo les voy a decir que estoy totalmente convencido de que no. Sí están en el Hades, pero todavía no está en funciones el infierno hasta el tiempo que se ha inaugurado, y vamos a ver quién va a inaugurar el infierno mismo. Y no son los seres humanos. Y entonces allí sí luego serán arrojados, y vamos a ver cuándo, en el tribunal del gran trono blanco. Todos los que no se hallen escritos en el libro de la vida serán arrojados al infierno. Amén. Pero bueno, se los digo así nada más por ahora, y no lo vamos a tratar el tema para que usted lo vaya pensando y lo vaya leyendo, y si quiere puede investigar también. Pastor, Sí, ¿puede decir algo? sí, por favor. Sí, creo que ya lo leímos, ¿no? Que el lugar donde dice que Jesús dice que tiene las llaves del muerte y del infierno. Amén. 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 El Señor tiene potestad sobre todas las cosas. Quiere decir la llave de. Quiere decir que Él tiene la libertad y el poder absoluto en cualquier lugar. Pero el Ahora, infierno justamente, no es la, ¿cómo se llama en español? La laguna del fuego. sí, sí, hace No es referencia a eso. eso. Porque quiere decir que Jesús tiene la autoridad para arrojar allí dentro a los que Él quiera. Él tiene el poder. Él tiene la llave para arrojar allí dentro. Ningún otro. Porque Amén. después, más adelante, bueno, no llegamos todavía, ¿no? Donde dice que el muerte y el infierno se tiraron a la laguna de fuego. Amén, amén. Por eso cuando lleguemos a ese versículo, yo les voy a leer del griego que dice. Bueno. ¿Cómo dice? Amén. Amén. Pero cuando aquí habla de el Hades, la mejor traducción en esta parte sería el lugar donde están los muertos. Entonces, es la muerte. ¿Y qué le seguía? Podríamos llamarle hoy, bueno, hasta que estudiemos específicamente ese tema, el lugar donde están los muertos. Pero no salvos. Amén. Wanda levantó la mano. El Hades es un lugar de tormento, no es el infierno, pero es un lugar donde hay tormento ya. Bien, vamos a ver que en cierta manera sí, porque el que esté en ese lugar ya sabe y es consciente de que le ha dado la espalda a Dios y que no ha aceptado el mensaje de Jesús. Bueno, tenemos una parábola que Jesús mismo narra cuando habla del rico y Lázaro. Sí, por eso lo preguntaba. Exactamente. Pero vamos a ver que esa misma parábola está hablando de un lugar donde estaban los muertos, pero cuando vemos también la mejor traducción, no está hablando del infierno aún. Y después, cuando lo estudiemos, se van a dar cuenta bien. Yo les voy a traer un gráfico también, vamos a ver los versículos, etcétera. Pero yo hoy se los quiero, digamos, dejar como una inquietud para que lo piensen, el tema de si el infierno ya está en función o no, o es este lugar que llamamos Hades, aunque muchas traducciones lo anotan como infierno. Lo dejamos ahí, pero igual si alguien quiere más opinar, me dice. Esperamos a ese tiempo. Amén. No, Amén. O sea, están esperando en el Hades para ser juzgados. Amén. O ya directamente van a pasar al infierno sin ser juzgados. Van a ser juzgados en el gran trono blanco delante del Señor. Pero no va a ser para ver a dónde van. Van al infierno. Eso lo Pastor, vamos ¿puede a ser que ver estén en un con- espacio? A Si ver, no están en el infierno, ¿puede ser que puedan estar en un espacio? el Hades. Es ese lugar que se llama Hades, diferente a... Pero no es, hermanos, como dice la Iglesia Católica, el lugar de purgatorio,
y si Ah. hacen misas entonces de ese lugar, algunos van al cielo y otros no. No, nada que ver. Porque ¿por qué? Esto, cuando vemos más adelante los próximos capítulos de Apocalipsis, vamos a ver que el infierno es inaugurado no por seres humanos. Cuando digo inaugurado es que quien es primeramente arrojado al infierno. Pero yo les voy a traer, probablemente lo haga la próxima clase, así no nos dejo con tanta intriga, cuáles son estas características del Hades por un lado, el infierno por otro lado, y bueno, y por supuesto el cielo. ¿Amén? Bueno, yo sé que los dejo con intriga a muchos. Mejor así. Pero lo que estamos viendo en esta parte, que lo que va a haber es muerte. ¿Muerte por qué? Y por lo que pasó al principio. Ya se mataban unos a otros porque todo el odio que hay en el corazón de los hombres se mataban. Después por el hambre, porque todo va a salir tan caro y que no va a ser posible comprar el alimento suficiente. Entonces, ¿qué dice de este caballo? Caballo amarillo, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. De 4, una parte. Cada 4 personas, 1 va a morir. Eso está diciendo. De 40 personas, 10 van a morir. De 400 personas, 100 van a morir. Y así sucesivamente. En el mundo, de millones, imagínense cuántos van a morir. De 4 millones, la población de Uruguay. 4 millones hay en Uruguay. De 4 millones, 1 millón van a morir. Está hablando de algo catastrófico a nivel mundial. La cuarta parte, de 4, 1. Van a morir a causa de todo lo que se nombra aquí, del hambre, de la espada, y dice además de las pestes, de la mortandad. Porque esto del hambre, si imagínense, no va a haber dinero para comprar alimento, menos va a haber dinero para comprar elementos de higiene personal. Ahora nos quejamos de que el alcohol en gel está muy caro, ¿verdad? Bueno, en aquel tiempo, hermanos, va a ser imposible comprarlo. Imposible. Porque o compras ese pan o nada. Entonces, todo eso va a llevar a que la población mundial empiece a sufrir de diversas enfermedades y pestilencias. Amén. Bueno, hermanos, yo creo que fue suficiente. Hasta aquí los dejé con algunas incógnitas. Amén. Y me gustaría, si quieren expresar algo, es interesante el tema que estamos hablando. Lean y averigüen, investiguen. Y la semana que viene, en el nuevo estudio, vamos a seguir avanzando en el capítulo 6 y también vamos a hablar acerca de estas características del Hades, del infierno, y a dónde está la gente que muere hoy. ¿A dónde va la gente que muere hoy? Bueno, depende si está con Cristo o sin Cristo, ¿verdad? Pero lo vamos a poder charlar la clase que viene. Familia Ferrero. Tengo una pregunta. En este tiempo, toda esta cantidad de gente que va a morir a nivel mundial, en la gran tribulación, muchos quizás se vayan con el Señor porque todavía va a haber posibilidad de salvación, ¿verdad o no? Así es. Va a ser distinto. Unos van a morir en Cristo y otros no. Esa era mi duda. Como otros no. Unos en Cristo y otros no. Perdón. Que en la gran tribulación algunos van a aceptar a Cristo, otros no. Los que acepten a Cristo van a ser salvos, los otros no. Amén. 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 Consuelo.
Hola, pastor. Buenas noches. Yo tengo una duda. En el tiempo de tribulación, los que se quedan en la tribulación, que en ese tiempo de la gran tribulación, las personas que se quedaron y que van a pasar lo del anticristo y después creen en Jesucristo, el Señor intercede en esas personas que se quedaron en la tribulación, las que después se convierten. Sí. ¿Qué pasaría con ellas? ¿Cuál es la pregunta? Si se convierten. Si se convierten y se vuelven a camino del Señor, ¿el Señor intercede o es que no intercede? Estamos Bueno, hay que ver a qué, en la tribulación. hay que ver a qué le llamaríamos si intercede o no. Bueno, él sí es nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote, pero las personas que crean en la gran tribulación van a ser perseguidas y muertas a causa de Cristo. O sea, van a tener que dar la vida por Jesucristo. Justamente vamos a ver capítulos adelante, cuando vamos a ver una gran multitud que van a estar en el cielo y van a ser los decapitados, los muertos, durante la gran tribulación y que creyeron en el Señor Jesucristo. ¿Al anuncio de quiénes? Vamos a ver que el Señor va a levantar 2 testigos y que luego va a levantar a 144.000 judíos también que van a predicar de Jesucristo en ese tiempo y muchos van a creer. Pero el creer va a significar dar la vida a causa de Jesucristo. Ah, claro. Por lo que yo entiendo ahora, bueno, el Señor está y siempre intercede. No se escucha el audio porque se corta. Pero se corta. pienso que en ese momento ya... No. Bueno, tal vez pueda anotarme la pregunta. Amén. Bueno, Consuelo, no se escucha bien la pregunta porque se corta la conexión de internet. Sí, sí, Si no- la señal. La señal. Sí, sí. Lo que puedes hacer es anotar la pregunta, después me la envías a mí por mensaje de texto y en la clase que viene yo la respondo. ¿Amén? Bueno, y el resto, hermanos, ¿alguna pregunta ya que estamos? ¿Alguna inquietud más hasta donde llegamos hoy? Pastor, Sí, sí, yo quiero preguntar algo. sí, Porque hay otros lugares en Biblia donde usa la palabra, digamos, el espíritu de muerte, ¿no? sí. No sea lo que dice acá que estaba sentado sobre el caballo se llamaba muerte. No sea que es el espíritu de muerte. Sí, tiene que ver tenía con eso. poder para llevar las vidas, ¿no? Sí, totalmente. Tiene que ver con eso. Este espíritu de muerte que va a operar en el mundo, que ya opera en el mundo, pero en ese tiempo va a ser desatado cuando el Señor rompa ese sello y va a ser desatado en la tierra y por eso van a morir millones de personas. Bueno, y la otra es, entonces, si cuando se mueran gente y Sí. ¿cómo era la palabra? Se van, no es infierno, ¿cómo era? Al Hades, Hades. Hades. Entonces, esto significa que la gente creyente y gente que no cree en Jesús, no es que todos van allá. ¿Cómo? Las personas que se mueren, personas que se creen en Jesús y las personas que no creen en Jesús. No es que todos van allá. No, solo los que no creen en Jesús van al Hades. Hasta que venga el día del juicio. De juicio, sí. Amén. Porque los que creen en Jesús van al cielo con Jesús. Bueno. Amén. Consuelo, a ver, porque me lo escribió Lucas, a ver si tu pregunta era si el Espíritu Santo sigue obrando en las personas en el tiempo de la gran tribulación.
Y la respuesta es sí. El Espíritu Santo, justamente si van a creer, es porque el Espíritu Santo va a tocar sus vidas y sus corazones para que crean, porque si no es imposible que crean. La forma que estas personas van a aceptar a Jesucristo es por la obra maravillosa del Espíritu Santo y por gracia, igual que en este tiempo. La diferencia va a ser que no va a haber espacio para huir de las personas que van a perseguir a la iglesia. En este tiempo también hay persecución y muchos de nuestros hermanos en distintos países son muertos a causa de ser creyentes, de ser cristianos. Pero en el tiempo de la tribulación van a ser perseguidos exclusivamente y los van a matar. Pero el Espíritu Santo es el que les va a dar poder y fe para soportar esa prueba que van a tener, pero luego al instante van a estar en el cielo con el Señor. Si tenía que ver con eso, si no después me preguntan. Amén. ¿Alguna cosa más? Es como que nos quedamos después de clase un ratito más. Pastor de la fiera, que habla acá de la fiera a la tierra, ¿de qué significa eso? ¿De qué nos habla ahí? ¿Cómo? De la fiera de la tierra. Ah, bien, bien. Con mortandad y con la fiera a la tierra. Bueno, tiene que ver también con los procesos que se van a ir dando. Ustedes saben, hermanos, que los lugares del mundo donde se está desforestando, donde también se están talando árboles, las inundaciones, etcétera, hacen de que un montón de especies que estaban encerradas en las selvas y bosques ahora ganen lugar en la ciudad. Yo creo que literalmente tiene que ver con eso, con animales, insectos y etcétera, que van a también ganar lugar, y además de la pobreza y de la falta de elementos de higiene que va a haber, un montón de animales y de, como dice acá, fieras de la tierra, también van a formar parte de las personas que van a estar siendo muertas por picaduras de insectos, de serpientes y de otras alimañas que van a ganar y tomar lugar en la ciudad. Algunos lo toman como algo espiritual a esto, pero aquí no está hablando de cuestiones distintas, está hablando de cosas reales como el hambre, la muerte, la guerra, la espada, y no tendríamos por qué decir que esto es algo espiritual. En realidad es algo real y concreto que va a suceder en aquel tiempo también. Amén. Me había olvidado de mencionarlo a eso. Muy buena la pregunta. Amén. ¿Algo más, hermanos? ¿No? ¿Por hoy estamos bien? Amén. Entonces vimos hasta el cuarto sello, que son 4 caballos, ¿verdad? Amén. Bueno, si no tenemos por hoy más preguntas, nos vamos a ir despidiendo y seguimos la clase que viene. Recuerden esto, lean un poco acerca de si está en funciones o no el infierno en este tiempo, y van a encontrar diferentes comentarios, pero luego a la luz de la palabra del Señor vamos a llegar a una conclusión que todos vamos a entender. ¿Amén? Yo también, soy sincero, hermanos, hace unos cuantos años atrás, yo decía, bueno, el que muere con Cristo se va al cielo y el que muere sin Cristo se va al infierno. Yo decía así. Ahora, cuando estudié profundamente la palabra del Señor, no yo solo, pero muchos que han estudiado, realmente el infierno aún no está en funciones. Es un lugar, el Hades, es el lugar donde van todos los muertos sin Cristo, para luego ser juzgados. No van al infierno hasta que no son juzgados. Luego del juicio son arrojados al infierno. Bueno, les pasé algo que lo voy a hablar la semana que viene. Bueno, hermanos, los despido en Cristo. Amén. Gracias por el tiempo. Espero que puedan disfrutarlo como yo también. Y bueno, adelante con todo esto y lean en la semana. Amén. Amén. Doctor, gracias. Muchas bendiciones. Bendiciones. Chao, chao.